Muy buenas tardes. Esta es la capacitación de seguridad del paciente número uno. Digamos que vamos a hablar en esta capacitación acerca de las generalidades de seguridad del paciente. Vamos a tocar como los aspectos iniciales, como para alguien que no haya tenido como mucho acercamiento, muchas bases acerca del tema de seguridad del paciente. Está enfocado a instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta capacitación, en esta capacitación vamos a hablar inicialmente acerca del tema de los eventos adversos, obviamente, acerca de cuál es su relación con la seguridad del paciente. Hablaremos primero acerca de los requisitos de la norma de habilitación, resolución 3100 del 2019. Posteriormente vamos a hablar acerca de un poquito cómo ha sido la evolución del tema de seguridad del paciente, la normatividad, de los lineamientos desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Hablaremos un poquito también acerca de los paquetes instruccionales que ha establecido el Ministerio como obligatorios y obviamente les voy a explicar un poquito acerca de cómo definir si les aplica o no les aplica la implementación de los paquetes instruccionales. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo identificar correctamente los eventos adversos en su institución. Entonces, mi nombre es Oscar Chapit, soy médico especialista en administración de salud y arrancamos con esta capacitación. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Y me voy a ir inicialmente a la última resolución de habilitación, que es la resolución 3100. Lo que les estoy mostrando en este momento es el manual del verificador, que viene un poco más completo en este aspecto que la misma resolución 3100. Sin embargo, pues aquí está la resolución 3100 y también podemos ver en dónde habla acerca del tema de seguridad del paciente. Pero les quiero mostrar los lineamientos inicialmente porque estos lineamientos son como el punto de partida de todo el tema de seguridad del paciente. Entonces, la normatividad de habilitación, que es los requisitos mínimos, los requisitos básicos que tienen que cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud, establecen que, en primer lugar, el prestador de servicios de salud debe adoptar y realizar unas prácticas seguras. ¿Sí? Entonces, de adoptar quiere decir que ya hay unas prácticas establecidas, ¿cierto? Que tiene que adoptarlas y que tiene que implementar esas prácticas seguras. En segundo lugar, que esas prácticas tienen que estar acordes con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Y obviamente, si existe nueva evidencia, el prestador podrá acogerse a esta. Entonces, en primer lugar, tener claro, ¿cierto?, que existen unos lineamientos y que existen unos paquetes instruccionales o unos procesos institucionales seguros que ya están establecidos por el ministerio. Aquí nos hace referencia, por ejemplo, que para las buenas prácticas relacionadas con este criterio hay que remitirnos a la Guía Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente en la Atención en Salud. Esa guía técnica de buenas prácticas de seguridad en salud, ¿cierto? Están en la página del ministerio, simplemente colocan seguridad del paciente en el buscador, lineamiento de seguridad del paciente, y aquí aparece la página de seguridad del paciente del Ministerio de Salud. Entonces, en esta página vamos a poder observar cómo los documentos más importantes que están relacionados con el tema de seguridad del paciente. Están los lineamientos para la implementación de la política de seguridad, la guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente, la guía técnica como el abrebocas de los paquetes instruccionales y cómo desarrollar un programa de promoción de la cultura de seguridad de los pacientes en nuestra institución. Para descargar un aplicativo, o aparece, ¿cierto? Pero pues esto realmente en la práctica no lo estamos implementando en las instituciones. No conozco la primera institución que esté reportando los eventos adversos a través del aplicativo de la Organización Panamericana de la Salud. De todas maneras, pues lo revisaré en otra capacitación y les estaré comentando. Aquí enseguida en esta misma página aparecen como las buenas prácticas que están relacionadas con los procesos institucionales seguros, ¿cierto? O sea, los relacionados con la seguridad del paciente, la atención segura, la evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo
protocolos clave relacionados con la seguridad del paciente y el modelo pedagógico de seguridad del paciente. Con respecto a los procesos asistenciales seguros, entonces hay todos estos paquetes instruccionales. Si ustedes le dan clic ahí, por ejemplo, en mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos, él les va a abrir obviamente el paquete instruccional relacionado con esa buena práctica. Entonces, mejorar la seguridad de la utilización de los medicamentos, un paquete de 133 páginas. Entonces, realmente lo que hay que estudiar es bastante, dependiendo de las buenas prácticas que apliquen a la institución. Entonces, como les digo, esto realmente es una abrebocas de lo que es el tema de seguridad del paciente y eventos adversos, y ya corresponde a cada institución prestadora de servicios de salud empezar con el estudio y la implementación de cada uno de los paquetes instruccionales. Existen también otros paquetes instruccionales relacionados con la motivación e incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales. Entonces, prevenir el cansancio tiene su paquete, garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado tiene su paquete, y hay algunos videos relacionados sobre cómo implementar algunas buenas prácticas de seguridad del paciente. Entonces, importante empezar como a ver estos videos, ¿cierto? En esta capacitación les voy a dejar, por ejemplo, el tema de cultura de seguridad del paciente, ¿cierto? Que está muy relacionado con los eventos adversos, y en otra capacitación ya les dejaré entonces para que revisen el protocolo de Londres, el reporte de investigación y análisis de eventos adversos e incidentes. Pero en esta capacitación entonces les voy a dejar el de cultura de seguridad del paciente. Y hay una biblioteca relacionada, vamos a ver qué hay acá, con información complementaria del tema de seguridad del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una lista de chequeo de buenas prácticas obligatorias, pero esto está desactualizado desde el 2014, ahorita les voy a mostrar por qué. ¿Cierto? Guía técnica de buenas prácticas, ya la descargamos, estaba en la página anterior. Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación son los paquetes instruccionales. Entonces aquí ya hay como un reservorio de documentación que hay que empezar pues a descargar, a revisar y a estudiar en cada una de las instituciones. Entonces, eso con respecto al primer criterio de seguridad del paciente de la resolución 3100 del 2019, y es el primer criterio del estándar de procesos prioritarios. Entonces, importante, ¿cierto?, tener claro que existen unos lineamientos del Ministerio de Salud que hay que estudiar, unas buenas prácticas obligatorias que hay que definir cuáles realmente son obligatorias y cuáles no, dependiendo de los servicios que preste nuestra institución, ¿cierto? Y también tener en cuenta que hay información de algunas prácticas que no tienen paquete instruccional, que hay que irnos a revisar la evidencia científica disponible y acogernos a esta nueva evidencia que vaya a salir. Entonces, relacionado también con este primer criterio de seguridad del paciente, ¿no? Entonces aparecen como las buenas prácticas obligatorias, y aparecen aquí en 3100, quiere decir que son obligatorias. Entonces, ¿qué es obligatoria para la institución? Entonces, en primer lugar, pues implementar los procesos institucionales seguros. Recuerden que aquí les mostraba, miren, que hay procesos institucionales seguros. Aquí hay 3 paquetes que hay que descargar y que hay que estudiar. A la par con esos paquetes instruccionales, ¿cierto? Obligatoriamente, pues hay que tener un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. Es decir, tenemos que tener elaborado el documento donde la institución establece una política institucional de seguridad del paciente, la firma el gerente y dice: esta es nuestra política de seguridad, esto es lo que nos vamos a comprometer en la institución a partir de ahora, ¿cierto? Y socializar esa política, firmarla, socializarla y empezar a desarrollarla en los diferentes aspectos de la institución. La promoción de la cultura de seguridad del paciente. Entonces, la promoción hace referencia a las capacitaciones, a las socializaciones, a las auditorías que se hacen, por ejemplo, en seguridad del paciente, que se llaman rondas de seguridad, por ejemplo,
¿cierto? Donde tratamos de identificar esos eventos adversos o esos incidentes que no se han notificado, donde le hacemos énfasis a las personas sobre la importancia de reportar, siempre teniendo en cuenta pues que el reporte y el análisis de esos reportes no es punitivo, ¿cierto? Pero en la práctica nos hemos dado cuenta que a veces es necesario establecer ciertas actitudes punitivas para cuando se oculta la información. Es decir, si queremos que este punto de promoción de cultura de la seguridad, si ya estamos viendo que por las buenas no se pudo, les hicimos capacitación, le hicimos socialización, establecimos un formato de reporte de seguridad de los pacientes, cierto, hacemos las reuniones de seguridad y nos sigue apareciendo el indicador de eventos adversos en cero, eso quiere decir que la gente no está dando de su parte para, para reportar, ¿cierto? Y para evidenciar esos eventos adversos. Entonces ya nos toca empezar a hacer punitivo el no reporte. Es decir, si nosotros en las rondas de seguridad o por terceros nos enteramos de que hubo un evento adverso en la institución y las personas que estaban relacionadas después de haberlos capacitado no reportaron ese evento adverso, pues tendrá que tener algún tipo de sanción. Puede ser una sanción educativa, puede ser una sanción inicialmente de un llamado leve de atención, puede ser algún tipo de sanción, pero necesitamos que las personas se concienticen de que es demasiado importante que le avisen a la administración de cada institución que tiene que reportar los incidentes, los eventos adversos y los indicios de atención y seguridad. Entonces tiene que haber un sistema de reporte de eventos adversos y aprendizaje colectivo. Ese es el tercer punto con respecto a los procesos institucionales seguros, ¿cierto? El tercer punto obligatorio. Un sistema de reporte, ¿qué quiere decir? Un sistema de reporte es que hay un formato, ¿cierto? Que puede ser físico o que puede ser digital, para hacer la respectiva notificación del indicio de atención insegura o del incidente o del evento adverso que se presente, ¿cierto? Se hizo una capacitación también con respecto al tema del reporte, ¿cierto? Y se le hace seguimiento a través de las rondas de seguridad, por ejemplo. Entonces, eso es un sistema. Fíjate que el sistema es como la articulación de varios procesos. Entonces, un sistema establece, listo, que hace parte del sistema. Entonces, tenemos la ficha de notificación física, digital, la socialización, la capacitación, las reglas de seguridad y las motivaciones en caso de que las personas reporten o las sanciones en caso de que las personas no reporten en la institución. Ese sería como el sistema de reporte de eventos adversos. Tiene que haber obviamente reporte, ¿cierto? Yo, o sea, por experiencia les puedo decir que institución que reporte en cero es porque no han hecho la tarea correctamente, ¿cierto? Entonces, siempre aparecen cosas por reportar. Y se van a dar cuenta ustedes que en la medida en que se hagan las cosas a conciencia, realmente van a aparecer demasiados indicios de insegura, demasiados eventos adversos, ¿cierto? Que no se estaban teniendo en cuenta y que les va a tocar poco a poco organizar un sistema, dedicarle el tiempo correcto para poder implementar la respectiva gestión de esos eventos adversos. ¿Qué es el siguiente paso? El análisis y gestión de los eventos adversos. Pues una vez se reporta, pues no ganamos nada solamente con reportar, sino que ese reporte tiene que ser incluido dentro del comité de seguridad del paciente. Para eso se establece que haya un líder de seguridad del paciente debidamente capacitado que se encargue de hacer como la recolección de la información, el análisis inicial, la definición de si se va a investigar y se va a llevar el caso al comité de seguridad del paciente, y el comité de seguridad del paciente ya va a ser el encargado de determinar la investigación de la causa de este evento adverso y establecer cuál va a ser el plan de mejora y el plan de gestión para evitar que ese evento adverso se pueda volver a presentar. Fíjate que todo esto es solamente el criterio 1.1 de procesos institucionales seguros, ¿cierto? O sea, esto es como lo básico, lo mínimo que hay que tener.
el programa, la política, ¿cierto? Las capacitaciones y socializaciones, el sistema de reporte, ¿cierto? Los reportes analizados y gestionados. Entonces, esas 5 o 6 cosas son la base del programa de seguridad del paciente y la base de nuestra gestión de los eventos adversos. El 1.2, el criterio 1.2 de procesos institucionales seguros, entonces ya nos habla específicamente de que hay que brindar capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la seguridad en los procesos a su cargo. Entonces, fíjate que ya la norma empieza a hablar, ojo que hay unos aspectos que son relevantes, ¿cierto?, a la seguridad, pero enfocada a cada uno de los procesos de cada persona. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto?, los riesgos del cargo de la persona que admisiona los pacientes a los riesgos del médico que atiende, ¿cierto? O los riesgos de la enfermera que aplica el medicamento, o los riesgos de la persona que dispensa la fórmula del medicamento. Entonces, fíjate que a cada uno hay que enfocarnos en las capacitaciones, en capacitarlos correctamente acerca de cuáles son los riesgos inherentes a los procesos específicos de cada cargo. Eso se llama gestión de riesgos. Entonces, realmente nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, de establecer un cronograma de capacitaciones relacionados con el tema de seguridad del paciente. Eso ya venía con 2003, pero con 3100 ya la norma va evolucionando, va avanzando, ya está diciendo, ojo, que tiene que definir los procesos de cada institución, de cada persona, y establecer cuáles son los riesgos de su cargo. El 1.3 es evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos, ¿cierto? Entonces, ojo que podríamos estar, por ejemplo, ante un problema recurrente. En las instituciones que atienden consulta externa, un problema recurrente es que no se atienda oportunamente a los pacientes. Entonces, el paciente llega, le dicen que lo va a atender a las 8:30 y lo atienden a las 9, 9:30. Eso es un indicio de atención insegura, porque es posible que el paciente tenga que salir de la consulta, ir a tomarse unos exámenes, tiene un tiempo justo, ¿cierto? Y por esperar a la consulta se perdió hacerse los exámenes el día de hoy y ya le tocó dejarlo para mañana o si venía de lejos para la próxima semana y volver a reprogramar cuando le van a hacer los exámenes. Entonces, eso tocó al paciente, lo afectó, realmente podría catalogarse como un evento adverso. El solo hecho de no atender oportunamente a los pacientes a la hora que se estableció. Y ese es recurrente. Entonces, fíjate que podríamos decir, venga, empezar a evaluar cuántas veces dejamos de atender oportunamente a un paciente este mes. Y el otro mes hacemos la medición, y el otro mes hacemos la medición. Y empezamos a mirar el indicador, evaluamos con qué frecuencia está apareciendo los eventos adversos, establecemos un plan de mejora y miramos cómo el indicador va a mejorar, ¿cierto? O va a empeorar si no hicimos el correcto análisis de causa. Entonces, a eso se refiere que hay que evaluar la frecuencia con la que ocurren los eventos adversos. Entonces, hay que poner indicadores clave, hay que hacerle vigilancia, seguimiento a los eventos adversos clave de la institución. Y eso es lo que establece el punto 4. Hay que monitorizar los aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves en mi institución? ¿Sí? Para mí, por ejemplo, que tengo una IPS de consulta externa, un aspecto clave a monitorizar, por ejemplo, es la atención oportuna. Es, por ejemplo, la adecuada atención, ¿cierto? El adecuado diagnóstico y el adecuado manejo de acuerdo a la implementación de guías de práctica clínica, por ejemplo, eso puede ser un aspecto clave. Pero, por ejemplo, en una institución en donde hay un servicio de transporte asistencial, donde no se consulta, los aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente, entonces va a ser, ojo que para nosotros es clave llegar oportunamente, puede ser clave que la ambulancia llegue oportunamente, a los diferentes sitios, tanto recoger al paciente como entregarlo a la institución a donde va a llegar,
Por ejemplo, los riesgos de caída, por ejemplo, también que quede adecuadamente asegurado, adecuadamente inmovilizado el paciente, es otro aspecto que puede llegar a ser clave. El tema, por ejemplo, de las autorizaciones, y si dependemos de una autorización para hacer X o Y traslado, pues gestionar adecuadamente el proceso de generación de autorizaciones, pues va a ser de pronto un aspecto clave en los procesos de mi institución como tal. En mi institución, por ejemplo, puede ser también fundamental, un aspecto clave, la adecuada aplicación de los medicamentos, ¿cierto? O el adecuado almacenamiento. Estamos hablando de las ambulancias que duran meses, ¿cierto? Con los medicamentos bajo calor, bajo humedad, bajo condiciones en donde no son las adecuadas para almacenar correctamente los medicamentos, los dispositivos o los insumos, pues ese aspecto va a ser un aspecto clave relacionado con la seguridad del paciente en mi institución, ¿cierto? Y son muy diferentes a la institución X o la institución Y, que tiene otros servicios, que tiene otro tipo de pacientes y que tiene otras prioridades en la gestión de la seguridad de los pacientes. Entonces, hay que aterrizar cuáles son esos aspectos claves relacionados con la seguridad en mi institución. Entonces, fíjate que hemos hablado solamente del primer requisito de seguridad del paciente, ¿cierto? Hemos establecido que para cumplir con este requisito de seguridad del paciente, pues tenemos que contar con varios documentos escritos, socializados, tenemos que establecer cultura de seguridad a través de capacitaciones, de socializaciones, de buen ejemplo, tenemos que insistir en el reporte adecuado de eventos adversos, en tener un adecuado sistema de reporte, un adecuado sistema de análisis y gestión, tenemos que monitorizar los aspectos clave, definir indicadores, ¿cierto? Y todo teniendo en cuenta, pues, los lineamientos de seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos de seguridad del paciente? Yo les voy a dejar estos documentos, ¿cierto? El que les voy a mostrar ahorita son los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. En estos lineamientos, fíjate, estos lineamientos vienen como con los aspectos básicos, ¿cierto? De cómo se tiene que empezar a implementar todo lo de seguridad del paciente. Aquí nos dice, por ejemplo, las definiciones, qué es seguridad del paciente. Entonces, establece que son todos los elementos estructurales, todos los procesos, todos los instrumentos, todas las metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden a minimizar los riesgos, fíjate, todo lo que tienda a minimizar riesgos de sufrir eventos adversos es seguridad del paciente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nos lavamos las manos, estamos disminuyendo el riesgo de contaminación cruzada. Eso es seguridad del paciente. Cuando implementamos guías de práctica clínica, cuando socializamos un manual de bioseguridad, cuando implementamos el manual de bioseguridad y utilizamos los elementos de protección personal adecuadamente, cuando nos capacitamos en el protocolo de venopunción para prevenir flebitis, ¿cierto? Por la incorrecta aplicación de medicamentos intravenosos. Todo eso es seguridad del paciente. Cuando nos capacitamos para prevenir caídas de los pacientes, cuando establecemos procesos para mejorar cada vez más la oportunidad del tiempo de atención de los pacientes. Todo eso es seguridad del paciente y todo eso es lo que tenemos que empezar a revisar en nuestra institución con base en los paquetes institucionales, cuáles son esas oportunidades que tenemos para mejorar los procesos en nuestra institución. Entonces, los dejo con esa definición específica de seguridad del paciente, los dejo también con la definición de indicio de atención insegura. No tenemos que esperar a que se presente algo con un paciente para notificar, o sea, no tenemos que esperar a que se nos caiga el paciente. Si un día se nos resbaló, no alcanzó a caérsenos, eso es un incidente. O sea, casi se nos cae el paciente. Eso es un incidente y hay que reportarlo. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la camilla está chueca, ¿cierto? Que la rueda no está andando correctamente, que no se está moviendo adecuadamente qué sé yo, la bisagra, la estructura de la camilla, por ejemplo, si estamos hablando del traslado de un paciente en ambulancia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ojo que eso puede ser un indicio de atención insegura porque en determinadas circunstancias un paciente se nos puede llegar a resbalar, ¿cierto? O sea, puede volverse un incidente o se nos puede llegar a caer
es decir, ya se convirtió en un evento adverso. Entonces, un indicio de atención insegura es cualquier cosa que nos pueda alertar acerca del incremento del riesgo de que ocurra un incidente o un evento adverso. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, que la señora del aseo está trapeando, está dejando el piso mojado y no está colocando la señalización de piso mojado, eso es un indicio de atención insegura, porque está aumentando el riesgo de que la gente se resbale y se caiga. Si estamos viendo que en los baños no hay insumos para lavarnos las manos correctamente, o en la ambulancia, por ejemplo, no hay los insumos para hacer una higiene y desinfección de las manos, por ejemplo, o que no hay un adecuado proceso de limpieza y desinfección de las áreas, de limpieza y desinfección de la ambulancia. Entonces, eso puede convertirse en un indicio de atención insegura o puede definirse como un indicio de atención insegura, y eso hay que reportarlo en el formato establecido por la institución para que el líder de seguridad del paciente, establecido en cada institución, y el comité de seguridad del paciente se encarguen de hacer los respectivos análisis, ¿cierto? Entonces, están las otras definiciones. Incidente es cuando lo que les digo, el paciente casi se nos cae, ¿cierto? El paciente por poquito le aplica un medicamento que no era, o por poquito le aplica la dosis que no era, o por poquito le aplica el medicamento sin haberlo limpiado adecuadamente, o de pronto casi utilizo un instrumental que no estaba estéril, por ejemplo. Esos son incidentes. Los casi suceden, esos casi que las embarramos son incidentes y son indicios de que ya no estamos en ya no es un indicio de atención insegura, sino que ya estamos casi al portas de tener un evento adverso relacionado con esa falla, ¿cierto? Entonces los eventos adversos, por lo general, todos los eventos adversos son prevenibles, ¿cierto? Son resultados no deseados, no intencionales, que se hubieran podido evitar mediante de los estándares, si hubiéramos cumplido con las cosas, si nos hubiéramos lavado las manos, si hubiera habido los insumos, si hubiéramos mandado a arreglar la camilla, si hubiéramos puesto más luz, si hubiéramos, son eventos adversos prevenibles. Y la gran mayoría de los eventos adversos en las instituciones son eventos adversos prevenibles. Y los eventos adversos no prevenibles, ¿sí? Estaríamos hablando, por ejemplo, en caso de que en una cirugía se hizo una correcta valoración prequirúrgica, ¿cierto? Se hizo una correcta valoración y sin embargo algo sucedió con el paciente a pesar de que tuvimos todas las precauciones, ¿cierto? Entonces puede ser tratarse una complicación o puede ser tratarse un evento adverso que no es prevenible. Pero por lo general todos los eventos adversos son prevenibles. Entonces no los quiero alargar tanto con estas capacitaciones, quiero que sean lo más cortas que se puedan, para que empecemos poco a poco a hablar acerca del tema sin aburrirlos. Lo otro que les voy a dejar en esta capacitación, por ejemplo, es el listado de las buenas prácticas que son obligatorias, que aquí hay una columna que dice si son obligatorias según la 3100, pero a pesar de que son obligatorias, puede ser que apliquen a la IPS o no apliquen. Entonces, por ejemplo, aunque prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre es obligatoria según la resolución 3100, pues no le aplica a mi IPS si yo no hago transfusiones de sangre. Pero si tengo, por ejemplo, un servicio de transporte asistencial, ahorita la resolución 3100 establece que hay que tener un convenio en caso de que nuestro paciente requiera sangre durante el traslado. Entonces, el responsable de manejar esa sangre es la institución que presta servicio de transporte asistencial. Entonces, en ese caso, sí aplicaría esta buena práctica. Entonces, hay que definir si nos aplica o no nos aplica cada buena práctica. Entonces, primero definimos si son obligatorias. Estas primeras 12 son obligatorias, ¿cierto? Y aquí hay unas que no son obligatorias, ¿cierto? Aquí hay una columna que dice si traen paquete instruccional. Y aquí podríamos, esta sería la que toca definir si se aplican a la institución o si no aplican a la institución. Entonces, aunque hay unas que no son obligatorias,
pero sí aplican a la institución, pues podríamos establecer, empezar el cumplimiento poco a poco. Por ejemplo, utilización del desarrollo del software para disminuir riesgo en la prestación de servicios. Entonces, si tenemos, por ejemplo, las historias clínicas manuales, podríamos empezar a pensar en la implementación de un software de historias clínicas para reducir el riesgo de tachones, de borrones, de enmendaduras, de que no se hagan las cosas correctamente, que haya una cierta seguridad y que no se nos filtre la información. Entonces, ese desarrollo o esa implementación de software de historias clínicas, pues nos aplica y podríamos empezar a implementarlo. Y la tercera columna de esta checklist, digámoslo así, es si la vamos a priorizar en nuestra institución, en nuestro programa de seguridad del paciente. Entonces podríamos definir si la vamos a priorizar en nuestro programa de seguridad del paciente o incluso podríamos utilizar esta herramienta para definir, ¿cierto? Si que nos corresponde por obligación priorizar y que nos corresponde llevar, por ejemplo, al PAMEC, al programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que también puede tener un enfoque en seguridad del paciente, que eso ya hace parte de otra capacitación diferente. Entonces les dejo este instrumento también, que me parece muy interesante, para que revisen qué les aplica, qué no les aplica, qué van a priorizar, qué no van a priorizar, qué tiene paquete instruccional, qué no tiene paquete instruccional, ¿cierto? Y empezar como a organizar la información relacionada en cada institución. No siendo más la capacitación del día de hoy, eh, los dejo acá y los invito a que desarrollen la evaluación que viene con esta capacitación, a que descarguen la documentación y que sigamos como en la lectura para que en la próxima capacitación pues lleguemos un poco más empapados acerca del tema de seguridad del paciente y de los eventos adversos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima capacitación.